Bueno, ya hay bastantes personas ahí. Buenas noches. Vamos a partir entonces con el tema de hoy día. El tema de hoy es la papada, ¿ya? Muchas personas me preguntaron y me pidieron que hiciera ese tema. Ya el tema de la papada es un tema que a la gente le interesa mucho porque la verdad es que la papada nos genera bastante problema, ¿verdad? Incluso se nos desarma un poco la armonía del óvalo facial cuando hay mucha papada. Pero nosotros tenemos que saber algunas cosas con respecto a la papada que son importantes. Cuando nosotros hacemos tratamiento, tenemos que hacer lo que se conoce como el diagnóstico diferencial, ¿ya? Permiso ahí. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial es cuando yo reviso cuál es la problemática que tiene esa papada. Espérenme 2 segundos porque... Ahí sí. Que estaba como muy... pensé que se me iba a caer el celular. Espero que se esté escuchando bien. Entonces, lo que estaba diciendo es que es súper importante el que yo haga un diagnóstico diferencial de cuándo y de qué tipo de problema es con el que yo me estoy enfrentando. Entonces, nosotros vamos a ver que en el tema de la papada puede haber grasa, es decir, cuando nosotros tenemos acumulación de grasa, que generalmente se da en esta zona, aquí, en esta parte. Entonces aparece un exceso de grasa en esa zona. Hay otros casos en los cuales hay flacidez y este cuello está suelto. Son casos distintos y por lo tanto no se trabajan en estética igual, ¿ya? Gracias, Maca, porque me dices que se escucha muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo me enfrento a la papada, lo primero que tengo que es revisar si la persona tiene algún tipo de problema en la tiroides. Ya la tiroides, cuando tenemos problema de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, nos va a dar un bocio, que es un aumento que generalmente cuando nosotros tiramos la cabeza hacia atrás, se ve un bulto aproximadamente en esta zona del cuello que sobresale. Si nosotros tenemos una problemática en la tiroides, obviamente que no podemos hacer tratamiento estético, sino que tenemos que pedirle a esa persona que vaya primero al médico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos ante una alteración de tipo sistémico orgánico. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, yo no puedo hacer un tratamiento si yo no sé diferenciar si es que hay ese tipo de problema o no. Muchas veces las personas que tenemos papada, la tenemos porque estamos además con un sobrepeso, es decir, estamos con un peso mayor del que deberíamos. Y en ese caso, obviamente, vamos a tener más grasa en esa zona. En la actualidad hay varios tratamientos que son tratamientos bastante más invasivos de esa zona, como por ejemplo la criolipólisis, que es aplicación de frío en la zona, que si bien es cierto, es un tratamiento que tiene un buen efecto, hay que tener cuidado porque la criolipólisis solamente puede ser aplicada por médicos, y eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. Si ustedes tienen en su centro de estética este tipo de aparatología, tienen que tener un director médico para que así él sea el que dé la instrucción de cuándo se aplica la criolipólisis y por cuánto tiempo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Existe también la posibilidad de que nosotros hagamos vacumterapia, que puede ser desde aplicar una ventosa pequeña con la cual nosotros vamos a trabajar la zona del cuello y vamos a movilizar esa grasa y después vamos a drenar y vamos a hacer un drenaje que va a ir hacia detrás de la oreja y hacia abajo, ¿ya? Y también en algunos casos nosotros podemos estimular estos ganglios que están, fíjense ustedes bien, comisura de los labios, ahí hay unos ganglios que son bien importantes y la verdad es que en toda la zona de la mandíbula inferior tenemos muchos ganglios, entonces nosotros podemos también estimular toda esa zona para que así la grasa y los líquidos que nosotros movilizamos aquí se puedan absorber, ¿verdad?, en estos canales o en estos collares ganglionares que nosotros tenemos en esta zona. ¿Se fijan ahí?
Cuando nosotros trabajamos la zona del cuello, también tenemos que fijarnos porque tenemos que tener la piel hidratada. Eso significa que yo tengo que usar algún tipo de producto especial para el cuello. Ya es una posibilidad. La otra posibilidad es que yo use algún hidratante y muchas veces nos pasa que hacemos solamente cuidado de la piel del rostro, pero nos olvidamos del cuello. Entonces ustedes tienen que ser un poco más generosas y aplicarse no solamente producto en la cara, sino que también en el cuello. Si yo tengo deshidratado el cuello y lo tengo como piel de gallina, es decir, que está áspera esta piel, ¿ya? Entonces obviamente que estoy teniendo un problema de falta de nutrientes y muchas veces cuando mi cuello está áspero puede haber un exceso de toma de sol en algún minuto de mi vida y que me está pasando la cuenta ahora, o también puede ser por falta de hidratación. Muchas veces a las personas que están en la etapa perimenopáusica les empieza a pasar esta alteración y que se empieza a poner el cuello como muy casposo y como muy deshidratado. Entonces tengo que tener ojo con eso. A veces la deshidratación parte desde acá atrás, ya, y empieza como a avanzar. Entonces es muy importante que ustedes mantengan esa zona muy hidratada. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos que nosotros podemos hacer? Un tratamiento que nosotros podemos hacer va a ser la aplicación, por ejemplo, de una electroestimulación, de un ejercicio que pueden ser pequeñas placas para movilizar ese cuello, y también nosotros le tenemos que enseñar a nuestra clienta a hacer algunos ejercicios que le van a ayudar a mantener el cuello en mejor estado, ¿ya? Entonces, los ejercicios son muy importantes. ¿Por qué? Porque me ayudan, ¿verdad?, a mantener la zona del cuello muy elástica. Una persona me preguntaba y me decía que ella estaba haciendo un tratamiento con radiofrecuencia en el cuello y que esta persona tenía 70 años y que no estaba viendo muy buen resultado. Entonces, bueno, obviamente con todas aquellas personas que tienen sobre 65 años y que han tenido poco cuidado con el cuello, que a veces se ve porque yo fumo mucho, porque he tomado mucho sol, obviamente que voy a tener un envejecimiento mayor de la zona. Cuando yo aplico la radiofrecuencia, yo varias veces lo he dicho y se los voy a volver a repetir porque es importante que lo tengan claro. La radiofrecuencia es un equipo bastante bueno en su accionar, pero ustedes tienen que tener claro lo que la radiofrecuencia hace. La radiofrecuencia lo que hace es quemar las fibras de colágeno y de elastina del tejido. Literalmente quema esas fibras, las destruye. Y por lo tanto, como destruye las fibras, lo que hace es estimular al fibroblasto a que haga nuevas fibras. ¿Cuál es el problema de esta ecuación? El problema es la edad de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros envejecemos, los fibroblastos están también envejecidos y ya no son fibroblastos, sino que son fibrocitos. Y por lo tanto hacen fibras de colágeno de otra calidad distinta a cuando nosotros somos jóvenes. Es por eso que los dermatólogos, cuando quieren ver el envejecimiento de una piel, hacen y sacan una muestra de piel y de acuerdo a la cantidad de colágeno 1 que esa piel tenga, o colágeno 3, podemos determinar la edad de esa piel. Entonces, si nosotros tenemos mucho colágeno 3, tenemos una piel joven. Si nosotros tenemos más colágeno 1, tenemos una piel envejecida. Y el colágeno 1 es un colágeno mucho menos flexible que el colágeno 3. Es un colágeno bastante más rígido, bastante más empaquetado. Entonces, cuando nosotros pasamos la radiofrecuencia en una persona que tiene más de 50 años o incluso más de 45 años, lo más probable es que vamos a tener que esa persona, sus fibras de colágeno que van a aparecer posteriormente a la aplicación de la radiofrecuencia, van a ser más de colágeno 1, que es poco flexible y más rígido. Entonces no vamos a tener un resultado tan óptimo, ¿ya? Sobre todo en lo que es flacidez. Esto es súper importante que lo tengan claro. Ahora, cuando yo estoy trabajando adiposidad, yo puedo trabajar esa adiposidad con masaje, pero es sumamente importante que ustedes hagan el masaje adecuado. Por ejemplo, nosotros podemos hacer nudillos, ¿verdad? Podemos hacer palpé roulé, que el palpé roulé es excelente, pero nosotros tenemos que saber hacer ese masaje.
nosotros no podemos soltar el tejido y nosotros también podemos utilizar diferentes técnicas calóricas. Por ejemplo, podemos usar estas cremas que son termogénicas para aumentar temperatura en la zona donde hay adiposidad. Trabajamos la zona, hacemos un masaje, drenamos y después ponemos frío. Entonces, también el calor frío es una muy buena alternativa. También, como les decía al principio, las ventosas son una buena alternativa, sobre todo si nosotros tenemos mucha grasita que está muy pegada. Pero la ventosa tiene la problemática de que si yo no la sé usar, puedo provocar flacidez de la piel. Entonces, yo tengo que ir trabajando la grasa conjuntamente con la flacidez. No puedo solamente trabajar la grasa y después trabajar la flacidez, porque si no vamos a tener un cuello que son estos cuellos que sobran, así que están sueltos totalmente. También en otras oportunidades yo les he hablado de que hay diferentes principios activos que son sumamente importantes e interesantes para usar. Dentro de ellos está el Etosin, que es un principio activo reafirmante, que tiene excelente resultado no solamente en el cuello, sino que también en todo el rostro. Ya es un producto que lo que hace es estimular, ¿verdad? O mejor dicho, no estimula, sino que lo que hace es bloquear una función a nivel del núcleo del fibroblasto que evita la formación de elastina. ¿Por qué? Porque ocurre que la formación de elastina se hace hasta los 35 a 40 años en todas las personas. Posteriormente a esa edad aparece un andrógeno que bloquea esa función a nivel del núcleo del fibroblasto. Entonces, cuando nosotros usamos el Etosin lo que hace es penetrar al núcleo y evitar que este andrógeno lo bloquee y por lo tanto se siga fabricando elastina. Esto es sumamente interesante, es un producto que llegó a nivel dermatológico a Chile en el 2012, se vendía solamente a nivel dermatológico y en la actualidad sí nosotros lo tenemos en algunos principios, en algunas cremas, en algunos productos que realmente tienen muy muy buen efecto. Si a alguien le interesa, después se conecta conmigo y yo le cuento. Tenemos un producto especial para el cuello con esta molécula, que es una molécula biotecnológica, ya que es lo que hace es evitar que la dihidrotestosterona ingrese al núcleo del fibroblasto. Ya a nivel biológico es evitar ese bloqueo. Así que con ese producto los resultados son muy óptimos con respecto a lo que es flacidez. Pero cuando yo trabajo la papada, también me tengo que preocupar de todo el óvalo facial, porque yo puedo trabajar la grasa, puedo drenar, ¿verdad?, hacia detrás de la oreja y hacia abajo, hacia la supraclavicular acá, pero yo también me tengo que preocupar de esta zona. ¿Por qué? Porque yo no saco nada con tener súper bien el cuello y no tener grasa en la papada, pero tener toda esta zona del tejido suelta, flácida. Entonces, ahí yo tengo que trabajar mucho con un masaje, que es el palpé roulé, por ejemplo, para trabajar esta zona, y también todo lo que son los masajes endoactivos. Los masajes endoactivos son excelentes y nosotros podemos ir trabajando esta piel y como estimulando, ¿verdad?, todas estas uniones de musculares en la mandíbula, tanto por arriba como por abajo, por ahí. ¿Se fijan? Por eso es tan importante el conocer estos collares ganglionares, porque ahí también nosotros podemos trabajar y podemos ayudar a que no se nos caigan, ¿verdad?, las mejillas y a que no quedemos con estas cositas sueltas, ¿verdad?, sobre todo cuando se nos ha caído la bolita de Bouchard. Bueno, ya me están diciendo que estamos en la hora. La verdad es que ha sido un gusto. Espero que les haya ayudado lo que les he contado. Vamos a seguir con otro tema la próxima semana. Le mando un cariñoso saludo al grupo de peruanos que están ahí siempre escuchándonos. Así que un gran cariño. Y por supuesto que este video y todos los anteriores los pueden ver en el YouTube de Cosmetología Chile, que es el portal que yo asesoro. Y si tienen dudas y preguntas con respecto a lo que hemos hablado hoy día, escríbanme abajo y yo les contesto por inbox, ¿ya? Un beso, que estén súper bien. Hoy día tuve día de abuela, así que me hice el tiempo para poder estar con ustedes y les mando un gran cariño. Que tengan una linda semana en lo que queda. Chao.